si te parece, vamos dándole entrada a la querida mesa con las queridas académicas Renata Turrent, Leticia Calderón, Ingrid Urquelles, que vamos a platicar precisamente de, pues ya estas contiendas, las disputas políticas, esto que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral y esta negación que tienen la corriente de oposición a reducir número de diputados, ¿no? No quieren reducir ni diputados ni senadores, quieren quedarse los 500, que no se reduzca a 300, que reduciría también de manera importante los gastos que genera una cámara como esa. Así que, pues ya vamos dando la entrada, ya se encuentran ahí, ya las estoy viendo en pantalla, nuestra querida Renata, Ingrid, Leticia. Muy buenos días, compañeras. Hola, Buenos días. Buenos días. Renata, Leticia, muy buenos días, queridas. ¿Cómo están? Violeta, qué bueno verte de vuelta. Sí, es que tuve un problema de salmonela y fiebre paratifoidea, fiebres de casi 40 grados y que no sabíamos qué eran, pero ya estamos aquí. No Qué completamente bueno. repuestos porque la panza queda muy lastimada, pero bueno, y ya estamos esperando que estemos bien para las pizzas. Sí, vamos a llevar unas jícamas aquí a la esquina, pues, y unas aguas de horchata. Pues mi querida Renata, Leticia, Ingrid, si gustan, vamos entrando en materia y esto tiene que ver pues con este hombre que pues Renata casi no sabe de él, y que es el senador Ricardo Monreal, que ya lo vemos ahí apareciendo. Ya son varios videos de Ricardo Monreal y de una manera ya muchísimo más frontal. Y todo esto se enmarca, Renata, también con el tema de la propuesta de reforma electoral, que ya sabemos que no va a pasar, lamentablemente, y que viene el plan B. También el mismo senador Monreal ayer dio bastantes pistas de por dónde va a ir esta reforma, aunque todavía no se ha hecho público, y ya anunció el presidente hace unos momentos que mañana va a estar precisamente Adán Augusto y va a explicar de qué trata el plan B. ¿Qué decir ya de ahorita que se desataron pues todos los precandidatos, precandidatas y válgame Dios, pues se parece hasta un zoológico en donde que estamos presenciando, pues de todo hay en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde, mi querida Renata, ¿qué decir al respecto? Bueno, yo empezaría un poco hablando de este plan B que, como bien dices, Monreal se trata de adelantar, como ya lo había hecho incluso antes de, esa es parte como de su estrategia, que ya lo había hecho incluso en reformas o en movimientos políticos del presidente, incluso previo a su ruptura ya como mucho más obvia, ¿no? Entonces ya llevaba tiempo haciendo esto de que se le adelantaba al presidente en las mañaneras, un poco para tener el foco, y ahora trata de subirse a la atención mediática sobre este plan B cuando, si vemos las mañaneras, pues el presidente anunció que iba a haber un plan B hace meses, ¿no? O sea, él sabía perfectamente que su reforma electoral no iba a pasar, él sabía perfectamente que probablemente ninguna de sus tres reformas de esta segunda mitad del sexenio iban a pasar, y esta ha sido la estrategia que ha tenido desde la reforma eléctrica, que manda su propuesta, politiza alrededor de esa propuesta de reforma, moviliza su base, lo hace una conversación pública y después, sabiendo que no iba a pasar, manda reformas a la ley. En este caso específico, tanto los medios de comunicación tradicionales como el poder legislativo habían hecho un cerco mediático y legislativo en cuanto a esta reforma electoral, porque esta pues, reforma está ahí desde abril, y AMLO había dicho desde abril que si no se podía por aquí, se iban a buscar otras vías. Entonces, no es algo nuevo que Monreal nos esté anunciando, simplemente se está tratando de adelantar a esta propuesta de ley que va a presentar mañana Dan Augusto. Ahora, creo que el tema con Monreal, voy a decir algo polémico aquí, ya ni me meto al chat, entonces igual me van a linchar, pero creo que por lo menos otros
otras personas que han traicionado al movimiento y que han llegado a sus curules gracias a Morena o en específico a López Obrador, por lo menos tuvieron la honestidad de cambiarse de bando en su momento, ¿no? Hablo en específico de Lili Telles, que no la estoy defendiendo ni mucho menos, ¿no? Me parece un personaje peligrosísimo para hacer hacia la derecha la política mexicana, pero sí, pero por lo menos tuvo la honestidad de irse. Y a mí sí me parece increíble tener a un personaje como Ricardo Monreal que operó, todo mundo lo sabe, todo mundo lo sabemos, en 2021 en contra de Claudia Sheinbaum para que la oposición se quedara con lo más posible, pero en específico con la Cuauhtémoc, que es donde él tiene más trabajo territorial, y a partir de ahí ha hecho una serie de bloqueos a cualquier cuestión que haya enviado el presidente López Obrador. De hecho, considero que Monreal ha sido el opositor al presidente más eficiente de todos, ¿no? Mucho más que Claudia X González, que Alito Moreno, que cualquier otro personaje público de la oposición. Ahora, yo lo que creo que es el centro de la conversación es por qué Monreal sigue en Morena. Bueno, desde su punto de vista, él se queda ahí porque probablemente, esta es mi humilde lectura, porque probablemente no le ha alcanzado a crear esta alianza de PRI, PAN, PRD, MC y todos los opositores, donde él pueda hacer ese pegamento político y que se pudiera quedar con alguna candidatura importante, ya sea la presidencia o la jefatura de gobierno. Pero la pregunta interesante, creo yo, que es con lo que cierro y dejo en la mesa, es ¿por qué Morena no lo ha echado? ¿No? Porque razones para echarlo el Comité de Honor y Justicia tiene miles. Pero es una decisión política muy complicada porque uno, Ricardo Monreal nos puede caer muy mal, pero es un gran político, ¿no? Es muy hábil políticamente. Y dos, creo que aquí la pregunta o la disyuntiva que tiene Morena es en dónde hace más daño Monreal, dentro de Morena o fuera de Morena. Y yo no tengo la respuesta, creo que ni siquiera Morena la tiene, pero creo que ese es el debate interno que se debe estar teniendo en Morena. Lo digo sin ningún conocimiento, no tengo información al respecto, pero supongo que esa será la discusión interna que se está teniendo y que es por eso que no lo echan de manera tan fácil, porque también fuera como mártir puede hacer muchísimo daño. Muchas gracias, Renata, y muy interesante esto que tú planteas. Y yo le preguntaría en ese tenor a Ingrid esto de qué gana él al quedarse en Morena y qué gana Morena al quedarse. Esa sería una pregunta. Y una segunda pregunta, porque bueno, el tiempo va avanzando, sobre el plan B. Ya ha dicho el presidente que hoy, ¿no? Hoy estará llegando el plan B a la Cámara de Diputados y que mañana en Palacio Nacional, como lo decía Ernesto, el secretario de Gobernación lo expondrá en la mañanera. Y bueno, él ha sintetizado nuevamente en 3 puntos y sobre eso también preguntarte, Ingrid, perdón, esto de reducir el presupuesto al INE, reducir el número de diputados de 500 a 300 y lo otro que a mí me parece todo importante, pero esto muy importante porque es muy significativo, ¿no? De que los consejeros sean elegidos por el pueblo y bueno, hoy nuevamente él ha señalado que parece que esto es uno de los elementos de mayor oposición. ¿Qué decir sobre estos rubros también, querida Ingrid? Buenas preguntas, Violeta. A ver, respecto de la primera, ¿qué gana Morena con mantener a Monreal y qué gana él estando en Morena, ¿no? Es bien compleja la situación, yo estoy con Renata, no sé si tenemos alguna respuesta porque estamos en una encrucijada bien difícil de resolver, porque de alguna manera Monreal, con su habilidad política, logró poner a Morena en una complicación, que es, bueno, ¿qué hacemos con este individuo? ¿Lo dejamos que siga, digamos, destruyendo por dentro, porque a eso se dedica, ¿no? O fragmentando, o lo sacamos de Morena, pero se convierte en una suerte de mártir de la oposición, es decir, aquel que fue despreciado y que lo echaron y qué sé yo. Entonces, es bien complejo porque él además articula su narrativa como de una manera muy emocional. Yo siento que él quiere imitar al presidente, tengo esa sensación todo el tiempo, como personaje histórico, citando como fuentes de la historia, ¿no? Yo soy como Cuauhtémoc Cárdenas. Tiene esa cosa como
como que tratara de emular el discurso de AMLO sin serlo, por supuesto, porque hay que tener carisma para eso. No le resulta, pero es una cosa muy grandilocuente, ¿no? Ahí yo siento que es una persona bastante narcisista, en algo personal que yo veo, ¿no? Persona muy narcisista que no lee el momento político, sino que él tiene un fin que es ser relevante, estar en la conversación, y un poco la discusión que teníamos la semana pasada era, ¿hablamos o no hablamos de Monreal? Porque ¿qué es lo que él quiere? Que hablemos de él. ¿Qué es lo que está, digamos, logrando? Que la prensa y sus, bueno, él tiene ahí 2, 3 señores que escriben para él, ¿no? Y lograr estar como en el discurso público, ser relevante, que conversemos de él, que hablemos de él, sea para bien o sea para mal. Y por eso digo que ahí me parece que es muy narcisista, ¿no? Porque a él no le importa si hablamos para él mientras estemos hablando de él. Entonces, ¿qué es lo que gana Morena al tenerlo? Yo siento que quizás se está buscando algún tipo de desgaste. Un desgaste de su figura pública, que sería el mejor escenario para Morena, y un poco sentí que el presidente ayer, en su mañanera que hizo al lado de doña Laida, porque además los mensajes que manda, ¿no? O sea, él está mandando el mensaje de que está con la mujer que toda la semana se dedica a denostar a Monreal, o sea, estoy aquí. Y además de eso, le dice, bueno, si usted no gana la encuesta y se quiere ir, váyase, o sea, las puertas están abiertas, no quiero retenerte en Morena, pero además le dice algo que es vital y que yo lo encontré brillante, que le dijo, si no ganas la encuesta, difícilmente vas a ser candidato de algo, porque ya no ganarías ningún tipo de candidatura presidencial. O sea, pierdes la encuesta y pierdes todo. No es como que tengas plan B, me voy a la oposición, porque la oposición no va a querer estar contigo si perdiste la encuesta, porque vas a perder frente a la otra opción que tiene Morena. Entonces, la verdad es que yo siento que de alguna manera se puede lograr ese desgaste, esa como eliminar un poco esta figura que está tan antisonante, porque la verdad que así, en estricto rigor, más allá de la prensa y lo que estemos hablando nosotros, ¿quién es Monreal? ¿Tiene él personas que lo sigan? O sea, ¿realmente él conseguiría votos? Yo creo que no. Son un grupillo, a Ota Gibran y otros tantos que se han ido ahí, se les votó, ¿cómo se dice? Se les votó la canica, ¿no? Catú, ahí. Eso, Catú, exacto. Luchadores, ¿no? Grupillo son 2, 3, o sea, son poquitos, ¿no? Y hacen mucho ruido, suenan mucho, pero en realidad no son muchas personas. Y lo mismo para sus adeptos. O sea, esto de que lo hayan abucheado públicamente, de que yo me imagino que si iba a la marcha le iban a sacar a patadas, ¿no? O sea, él no tiene realmente votantes. Él es mucho ruido, pero pocas nueces. Entonces, la verdad es que mientras deje de ser relevante, dejemos de hablar de él o se desgaste su figura, y ya viniendo la encuesta, yo lo quiero ver, porque ahí sí vamos a ver con números cómo está el asunto, donde evidentemente va a ganar Claudia Sheinbaum, y ahí tanto Marcelo como Monreal, que los dos son bastante traidores y siempre están así como, bueno, si no me va bien aquí me cambio a la derecha y después me voy a la izquierda y me da lo mismo, no tienen ideología. Hay que ver qué es lo que van a hacer ambos, porque yo creo que Marcelo también está en una posición no tan errática y absurda como la de Monreal, pero más o menos en una posición ideológica parecida a la de Monreal, es decir, no me va bien con Morena, me voy a la oposición, no tengo problemas, y total mis políticas son bien neoliberales, les gusta la oposición, yo creo que podrían encajar súper bien, yo nunca he entendido por qué Marcelo está en Morena, y la verdad es que en los dos van a estar en esa posición re compleja. Entonces, eso respecto de Monreal. Y cortito respecto de la reforma al INE, bien dice Violeta, estos 3 elementos, que es la reducción, ¿verdad?, del INE, del presupuesto, que es evidente que hay que hacerlo porque es un exceso por donde uno lo vea. Si uno ve en cómo se gastan el dinero, es ridículo. La disminución de diputados, que también es lógico, porque son demasiados, y hay mucho gasto en esos salarios, etcétera. Y respecto de la elección popular de los consejeros, que evidentemente no es lo que quieren, ¿no? Pero el INE hoy en día es una cosa, una mecánica política utilizada por ciertos grupos políticos, es evidente, y aun cuando podemos hablar después de si se incumple o no se incumplen las normas del INE con es Claudia, etcétera, que da lo mismo, en realidad si se cumple o no se incumple a esta altura, es más bien porque el INE ataca a ciertos personajes específicos cuando se le pide que ataquen ciertos personajes específicos. Entonces, lo que sea que desmantele esta cosa, yo creo que está muy bien, aun cuando sea bypasearse la Constitución, o me da lo mismo. Y ustedes saben, yo soy abogada, pero el derecho a mí me da lo mismo. Yo creo que el derecho
está para servir a las personas y no las personas tener que estar atrapadas por el derecho. Así que bueno, lo dejo hasta ahí para no... Gracias, mi querida Ingrid. Leticia, este personaje del que sugiere también Ingrid que igual y es mejor no estar hablando de él, bueno, yo creo que y ahorita que se van a intenciar, pues habrá que estar hablando de todos los que van a estar haciendo ahí, pues mucho ruido, y particularmente que sigue siendo un hombre poderoso. Ricardo Monreal, como bien señalaban ahorita Ingrid y Renata, también un hombre que incluso a propósito de la alcaldía Cuauhtémoc, pues Sandra Cuevas ya lo está también promocionando, y ya le dice nuestro próximo presidente, pues bueno, las cartas están marcadas prácticamente con Monreal, está prácticamente con un pie fuera. Hemos hablado ya, incluso desde el año pasado, nosotros llegamos a mencionar también que le convenía a Morena, si ya expulsarlo o mantenerlo, y han decidido mantenerlo, señalaban, para evitar victimizarlo, y los platos rotos que iba a dejar dentro de Morena. El asunto es de que en la medida en que más lo dejan, pues más platos rotos se está generando, y vaya que sí se ha convertido en una piedra en el zapato Ricardo Monreal, y con una campaña también donde Marcelo Ebrard pues va también intensificando sus aspiraciones, tiene, me parece, también redes importantes, tanto nacional como internacionalmente, y un punto que me parece central que está planteando Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, más allá de que la gente pueda quererlos o no, me parece que un punto central es las reglas claras a la hora de elegir el candidato o candidata de Morena. Y me parece que ese tendría que ser también uno de los puntos que tendríamos que estar colocando sobre la mesa. ¿Cómo va a ser el proceso de selección? ¿Quién es la encuestadora? ¿En dónde va a hacer las encuestas? ¿A quién va a consultar? Que me parece que ese es uno de los puntos pues centrales de los que también se tendría que estar hablando, y no solamente sobre los personajes, más allá que pues uno los va oyendo y se van evidenciando ellos solitos. Pero ¿qué decía al respecto sobre esto, Leticia? Oye, pues es que me estoy riendo porque yo tengo una opinión contraria a algunas de las cosas que ustedes han planteado, y un poco esto que tú dices ahora como muy serio, cuál sería las reglas, ¿no? A ver, primero, desde mi punto de vista, Monreal ya está fuera de Morena. O sea, Monreal ya jugó de tal manera que ya no hay forma que pueda ser un candidato potable para la inmensa mayoría de los miembros de Morena. O sea, vamos a ponerlo desde esa perspectiva. O sea, para un candidato de un partido, pues simplemente el hecho de que, como ha jugado, y cualquier candidato, pero en este caso todavía más, por como lo ha llevado hasta el extremo, el hecho de que esté dispuesto a moverse con otros actores, que ha coqueteado con la posibilidad de ser candidato en algún momento, ¿no? Y si no, veré hasta donde la dignidad me lleve. A ver, que le baje tantito a su discurso, porque la verdad es que justamente lo que demuestra es que tiene un nivel de oportunismo, pero hasta arriba, además del ego, como decía Ingrid. Yo tengo caminando con López Obrador. Bueno, yo le amarraba los zapatos a López Obrador, que luego caminó, ¿no? O sea, una cosa de veras de un actoral. A mí nunca me ha atraído, nunca me ha parecido un personaje interesante. Siempre lo he visto justamente, pues según yo era priista y de repente apareció junto a López Obrador, yo no lo identificaba por ahí. Me refiero a hace muchos años, ¿no? Y también eso de hace muchos años, hace 26 años, a ver, espérame, hace 26 años no existía Morena, para empezar. O sea, estamos hablando de un partido mucho más nuevo, que esa es parte de la sorpresa. Ahora, la otra en que yo no coincido para meter jiribilla, tiene que ver con que, a ver, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Cómo se va a hacer la encuesta? ¿Quién va a hacer la encuesta? ¿Mario Delgado de veras va a seguir la encuesta? O sea, bueno, a ver, ¿somos miembros de Morena? ¿O por qué? Lo interesante es que esa disputa de un partido es la política nacional. Digo, me parece genial, me parece muy interesante que ahora estemos tan interesados en la vida interior de un partido, pero no nos preguntamos, porque pues obviamente no hay el mismo interés y es secundario,
¿Cómo van a elegir a los candidatos de la derecha? Si Lili Telles de veras podría ser, ¿cuántos años tiene de militancia como para que pueda ser candidata? O sea, son cosas que no nos interesan porque son irrelevantes en términos de opinión pública. Entonces es como, creo que bajarle 2 rayitas al hecho de que Monreal está haciendo su juego. Es evidente que él ya está fuera. Digo, que lo dejen, pues que lo dejen seguir. Y al contrario, da tema y desvía la atención para que otros se vayan moviendo, lo cual a mí me parece que es mucho más importante de darle seguimiento. Voy a decir por qué. Porque miren, por ejemplo, a mí sí me parece bien que ya se decantó y el mismo presidente lo abrió al juego, esto de adelantar digamos, la disputa interna del partido, me parece interesante. Eso hizo que la derecha misma se tuviera que decantar por como 20 nombres, ¿no? Y que al mismo tiempo empiecen a decir qué tanto podrían jugar en alianza. Bueno, hasta una Rius Massieu se postuló, Beatriz Paredes, bueno, este cuate de la Madrid, o sea, puros hijos de presidente, ¿verdad? Así como, o sea, ya se empezaron a jugar nombres en el PRI, en el PAN, está bien, ¿no? Ya ayer Samuel, el de Monterrey, el de Nuevo León, ya también dijo que también él se anota, ¿no? Para la parte de Movimiento Ciudadano. Entonces, tenemos, lo decía ayer López Obrador, y bueno, qué risa me dio. Dice, es que hay más candidatos que seguidores. Caramba, esto estuvo duro, se pasó, pero bueno, ni modo. Pero lo digo a propósito de los funcionarios, ahora sí que en vigente, en funciones, porque tenemos a un Marcelo Ebrard ya en gira, y perdónenme, pero Marcelo Ebrard ha funcionado como secretario de Gobernación para muchas cosas. Para el tema de migración, él lo ha cooptado por cosas que el mismo escenario político planteó y el presidente decidió así. Eso tampoco vamos a decir que fue Ebrard el que lo jaló solito, pero la realidad es que para muchísimos temas él ha sido el vicepresidente, sobre todo en la primera parte del sexenio. Entonces, el hecho de que él de repente se mueve, espérate, hay muchísimos temas que hay que discutir y que tienen que resolver y que los tienen en relaciones exteriores bajo su lineamiento. Entonces, no es un personaje que pues ya anda en no sé qué comunidad dando un discurso puebleando. Es secretario de Relaciones Exteriores. No nada más es para ir a cócteles y a estar viajando, cosa que yo le valoro muchísimo también su actuar. Creo que ha hecho un espléndido trabajo en el sentido de cubrir esta parte de lo internacional para el gobierno mexicano, donde el presidente dijo, yo no voy a moverme, así que háganle como quieran. Se avanzaron en muchas cosas. Yo quisiera ver cosas que se concreten, ¿no? En la alianza con América Latina, la relación con Estados Unidos, que siempre es complicada y siempre va a brincar, el tema de la migración, en fin. No, nosotros cortándonos las uñas pensando en que qué va a pasar cuando llegan nuestros amigos extranjeros y los van a detener en el aeropuerto, cuando eso sí lo puede resolver Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, por decir algunos ejemplitos. Y el caso de la doctora Sheinbaum, pues obvio, ahora con esta disputa que abre el INE, pues no deja más que defenderla. Ya si usted quería o no irle a ella, pues ya le tienes que ir, porque lo único que provocó el INE, a veces pienso que el INE que quiere hacer ese juego, porque es tan infantil, es tan absurdo. O sea, si le manda una carta a ella y le dice, a ver, doctora, le queremos pedir que por favor, a riesgo de imputarle una cuestión legal, por favor, absténgase de de acuerdo al artículo dígale a sus seguidores que no le aplaudan. No, pues haz de cuenta que yo me paré a aplaudirle. Es que es absurdo, es infantil, es tarado, para decirlo en corto, ¿no? Pero sí me preocupa esa otra parte, y no me preocupa de ahorita, Me preocupa que estamos hablando de la ciudad enorme que somos y que de repente lo que necesitamos es una funcionaria actuando a día, y obvio que estas cosas desgastan. Yo digo, uno que está aquí, ya estamos temblando de que tienes que hacer otras 20 cosas, no me puedo imaginar la cantidad de pendientes que tengan, y por eso lo de Monreal está bueno porque desvía la atención hacia allá y no nos permite ver y en todo caso cuestionar o pedir mucho más seriedad en términos del trabajo que están haciendo nuestros ejemplares funcionarios, que a cada uno le aplaudo en su tema, y que en realidad, y nada más con esto cierro, cualquier político, pero digamos en contemporáneo, que pueda coquetear con otra opción, por ejemplo, Monreal, ¿no? Con la alianza, con Krill sentadito ahí con Mancera, con Mariana Gómez del Campo, esa foto que ya pasará a la historia forever, Bueno,
y que además no vino a la marcha, esa marcha que al final es un antes y un después, pero la otra es, digamos, esta otra cuestión de un Marcelo Ebrard que también de repente podría irse o no podría irse. Bueno, yo categóricamente diría que no lo veo así, pero el simple hecho de que haya una duda y que sus followers, para ponerlo en lenguaje de tuitero, no salgan y digan jamás es con Morena o nada, sinceramente, aguas con eso, porque eso sí define muy claro lo que un partido podría pretender en términos de un candidato o candidata, ¿no? Pues que alguien leal a un proyecto que quedó clarísimo con la marcha, que hay una apuesta por un proyecto político que lo cristaliza el presidente, ¿sí? Pero con la claridad de todos de que el presidente ahora sí que se va, no digo la dónde porque si ya saben, ¿no? Al rancho, pero sí me parece que este escenario se vuelve interesante por eso. Monreal, pues está bien, para entretenernos tantito, que vaya a la Arena México, que la señora Sandra Cuevas diga que es el bueno, y pues la señora Sandra Cuevas con los votos que tiene, ¿no? Con la simpatía con la que goza. Eso diría de entrada para meterle jiribilla. ¿Cómo ves, Ernesto? No. Violeta. Pues muy interesante, querida Leti, muy, muy interesante. Realmente has puesto varios elementos, ¿no? Que también ya se han estado discutiendo si está Monreal o ya no está, ¿no? O desde cuándo ya no está. Pero esto que ha comentado el presidente ayer y lo que también señala Renata, ¿no? De que ha sido uno de sus principales opositores, ¿no? Ella incluso dice más que Claudio X González. Y bueno, ayer el presidente le dice, pues que te vaya bien, sigue tu camino y pues ya prácticamente deja de estar molestando, ¿no? Y bueno, yo tendría una pregunta sobre este último, bueno, Renata, si tú quieres todavía comentar algo de si en torno a Monreal, si tú consideras que él se da cuenta de lo que él está diciendo, ¿no? Por ejemplo, esto que ya decía ahorita Ingrid, ayer al compararse con Cuauhtémoc Cárdenas, que está lejísimos, ¿no? Del proceso de la consolidación del Frente Democrático Nacional, para nada estamos en ese proceso y mucho menos él. Y bueno, si se da cuenta de lo que está diciendo, incluso ayer también decía, soy el mejor, ¿no? Con el mayor talento, pues eso tiene un impacto en términos políticos y sigue diciéndolo y su popularidad va bajando, ¿no? Entonces, si tienes algo más que decir al respecto o pasamos al otro tema. Muy brevemente, solamente para contestar esta gran pregunta que haces. Yo creo que sí se da cuenta, yo creo que pues, es una persona muy inteligente, pero que sí está de cierta forma cegado por esa ambición tan vulgar que tiene de ser el personaje, ¿no? Y que estas idas y vueltas que hemos visto estos últimos días, porque, vamos, ha sido muy clara su apuesta, ¿no? Hace el berrinche en 2018, cuando pierde la candidatura a la jefatura de gobierno, se pelea con Claudia, dice que se va a ir, hace esta misma amenaza, después el presidente lo neutraliza dándole un puesto muy importante, sí, hace un buen trabajo en los primeros 3 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un buen trabajo legislativo, una buena operación política, y en 2021 vuelve a hacer el mismo berrinche que en 2018. Entonces cree que su apuesta de alejarse del presidente y acercarse operándole discursivamente y con sus operadores mediáticos, que ya mencionaba Ingrid, acercarse a la oposición le puede dar un lugar central en la oposición que quizá no se ha podido concretar, y entonces ahora empieza como un poco a descontrolarse y vemos estos videos de ayer donde lo abuchea, o antier que lo abuchean, y entonces dice, pero es que yo siempre he caminado con el presidente, entonces como que da estos dobles mensajes que cree que podrían llegar a mantener un pie adentro de Morena, pero lo que se le olvida al senador es que la gente en general, creo, del país, eso sí, lo creo genuinamente, está muy politizada y que se da perfectamente cuenta de lo que está pasando, y en específico la base de Morena. Entonces yo coincido totalmente con Leti que para la base de Morena él es un traidor, totalmente, o sea, en la marcha se vio. Simplemente creo que la decisión política de Morena es en cuanto a esa formalidad de sacarlo o no del partido. Ahora, a mí me interesa nada más cerrar con algo interesante sobre
el poder que tiene o no Monreal, que mencionaba Ingrid. Yo tampoco creo que él como persona con esta apuesta política que hizo de 2021 para acá, no creo que él personalmente tenga esa fuerza política, pero sí tiene mucho poder en cuanto a que tiene puestos y brazos, tiene Zacatecas pues claramente entre él y su hermano, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido sí tiene cierto poder político que se va a usar como alianza. Entonces, creo que su poder personal no existe, pero que sí sirve como un aliado. Entonces, aquí habrá que entender, y creo que esa es la dificultad de Morena, entender de quién va a ser aliado, ¿no? Si de los opositores, tal cual como, ya sea como candidato, quizá de la jefatura de gobierno, o como un aliado que ha sido internamente de Marcelo, ¿no? Son aliados políticos, lo que pasa es que no lo dicen abiertamente, pero son aliados políticos, ¿no? ¿Y esto qué significa para la vida interna de Morena? Eso sí es interesante, creo yo, y que sí le representa un poder a Marcelo, porque ese poder está aunado a dos cosas. Uno, a la falta de evaluación como público que hacemos de la gestión de Marcelo. Yo coincido, el tema de las vacunas lo hizo de manera excepcional. Hay muchas cosas que lo ha hecho, ha sido un gran funcionario público. Pero hay otras cosas que también tendríamos que estar revisando con lupa de por qué no lo ha hecho, en específico el caso de los consulados, por ejemplo, que ha hecho un pésimo trabajo en ese sentido y que tendría que evaluarse cómo se evalúa el trabajo. Y qué bueno, yo coincido con Leti, qué bueno que se evalúe a las corcholatas con lupa, ¿no? Así como se evalúa a Claudia Sheinbaum, pero no es el mismo nivel al que se le evalúa a Marcelo Ebrard. Entonces, esa parte se le suma a esa alianza como beneficio a Marcelo, y la otra, quizá esta parcialidad del INE en cuanto a quién sí están fiscalizando y a quién no. Ya, gracias mi querida Renata. Leticia, ya nada más ahí haciendo un comentario a los comentarios que hacías. No, a mí me importa muchísimo el proceso de selección de candidatos de Morena. ¿Cómo no me va a importar? Si de ahí va a salir el presidente o presidente de la República. No, a mí me parece fundamental que haya una transparencia, porque pues es un mapache el actual presidente de Morena, Mario Delgado. ¿Quién duda al respecto? Pues no, el tipo es muy oscuro a la hora de llevar pues, los procesos electorales. En cualquier entidad de la República, pues las disputas han sido muy fuertes porque dicen, y a ver, ¿y de dónde la encuesta y de quién la sacó o qué? No, a mí sí me parece fundamental e importante que haya una transparencia, más allá de los candidatos, insisto, que nos puedan gustar o que no nos puedan gustar. Si hablamos en términos llanos de cómo tendría que ser, es una transparencia donde tienes a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto, a Claudia Sheinbaum, y que se haga así como tiene el mecanismo de elección, esto de las encuestas, que a mí eso de las encuestas me parece también tremendo. Para mí tendría que haber una votación interna dentro de Morena. Eso incluso garantizaría, desde mi punto de vista, una elección y un proceso mucho más democrático al interior de ese partido, y que si hablamos de las bases, pues ahí pues, yo creo que Claudia Sheinbaum arrasaría si fuese un proceso de votación interno democrático como tendría que ser. Pero bueno, eligen las encuestas, el presidente avala y le parece que ese es un proceso democrático. A mí no me parece que lo sea, pero sí, yo creo que pues el partido que está en el gobierno, pues que sí debe ser de un interés público, interés nacional, pues cómo es el proceso de selección de candidatos y candidatas de quien, gracias al presidente López Obrador, pues casi es el inminente o la inminente presidenta o presidente de la República para el 2024 y lo que sigue. Por eso sí creo que es y yo ahora sí que te tomo la palabra cuando dices, pues para meterle aquí un poquito de jiribilla, pues un poco ese es mi ángulo y mi punto de vista en ese sentido. Y salvo que quieras comentar también un poquito sobre ese respecto, o también abrir esto otro que me gustó muchísimo cómo lo colocaste a la hora de proponerlo, ¿no? Y que tiene que ver con
pues el impacto de la reforma electoral no como un nuevo marco jurídico, sino como un escenario de disputa política y que también me parece pues un tema profundo, amplio, de amplio espectro y que también lo estaría colocando aquí en la mesa. Oye, mira, no, yo justamente lo que digo es, claro, las reglas de cómo se eligen los candidatos en cada partido son de un interés público. A mí también me interesaría ver cómo se va a disputar en otro partido. Y tampoco yo diría que quien sea el candidato de Morena ya en automático es el ganador, porque eso ya le restaría al mismo hecho de la democracia en la cual hay que competir. Y justamente si no, no nos preocuparía lo que hace o no Monreal, ya es, ¿no? O sea, ya realmente sería menos que descartable de lo que de por sí yo mencioné antes. Entonces, lo que me parece muy interesante, y a lo mejor también por el tipo de foro que somos, es que el interés está cargando a la elección al interior de Morena, incluso sin ser militantes de Morena. La gente tiene ese interés, pero no quiere decir que esto reduzca o todo lo que mencionaste de cómo está, y conocemos muy bien, incluso en el 21, eso fue algo que discutimos mucho, Renata lo sabe bien, el tema de las bases, cómo se eligen a los candidatos, qué peso tiene eso, qué apoyo tiene esa circunstancia si no consideras a las bases. Creo que ese es un tema que dentro del partido es muy vigente, es el tema de alguna manera, pero que no necesariamente es un punto en el cual, bueno, digamos, la opinión pública en general se va a decantar. Por ejemplo, a mí se me haría muy interesante que para la derecha, de repente un candidato fuera quien ha sido la mano derecha o el operador político en el Senado del gobierno actual. O sea, sería, la verdad, pues para hacer una campaña a partir de eso, o sea, sería como reírse. O sea, eso mismo ya para mí los descartaría, porque sería una imagen pues muy poco potable para un candidato decir, bueno, es que me equivoqué, ¿no? O sea, bueno, pues esa se la creen a Lili Telles, a lo mejor los tres que la siguen, pero no creo que a candidatos perfil Monreal, como lo hemos mencionado. Entonces, no digo que no sea importante, pero lo que sí digo es que es como más de un interés de cierto sector que está en por qué y cómo se puede hacer eso de la elección. Bueno, me parece a mí, ¿no? No es una cosa que esté en el aire, creo yo, ¿no? En el público así generalizado. Y la otra cosa de la reforma política, es evidente que esto no es una cuestión solamente legal y no solamente es de recursos, es también de cómo estamos leyendo digamos, la política en nuestro país. O sea, la figura de los pluris, ¿no? Que ya sabemos que más bien la designación es no es a quitar los pluris, sino pensarlos de una manera diferente. Bueno, obedece a un cambio en términos de lo que esos pluris como minorías en su tiempo significaron y que importaban mucho importaban mucho también que eran cuotas, ¿eh? Eran esos partidos satélites que también hicieron parte del juego de la retórica de la democracia mexicana y que al final de cuentas, hoy por hoy, pues si un partido no alcanza cierto porcentaje, desaparecería y entonces quedaría fuera esa voz. Pues la verdad habría algunos que tendrían que desaparecer. O sea, sinceramente, no me quiero ensañar con algunos, pero que han abusado incluso de lemas internacionales, cuando en México, pues para nada son, por ejemplo, ecologistas, por decir una línea. Entonces, sí creo que es un cambio en términos estructurales de cómo hemos pensado la política, cómo la hemos visualizado en términos también de la designación de cuotas de amigos, las coberturas que se hacen. Pues todos lo sabemos, al final de cuentas son los políticos en desgracia o en desventura que pueden cubrirse con el fuero que les va a dar un cargo de este tipo. O sea, es impresionante el abuso con el que se ha llegado al tema, ahí sobre todo de los pluris, ¿no? Porque ni siquiera campaña. O cuando hacen campaña, bueno, no dependen de los votos, entonces, pues bueno, es pase automático. Y la otra cosa que creo que también es importante es el manejo que tiene que ver con el INE. El INE es una figura, una institución para mí muy importante, fundamental para el proceso político mexicano. Pero el mismo juego que le han dado los quienes lo llevan y la manera como se ha ido, ubicando, ha hecho que esa institución tenga que ser repensada y tenga que ser repensada de manera muy profunda. Les voy a dar un pequeño ejemplo muy rápido. El INE está ahorita con una campaña muy fuerte de que el INE ser mexicano es ser el INE, ¿no? Porque entonces tu credencial es lo único que te da la identidad
y entonces para poderte mover la credencial. Perdón, pero eso de origen está mal, porque este es el único país de América Latina, repito, el único país de América Latina que no tiene un documento de identidad universal jurídica. Nosotros no tenemos un documento, las niñas, niños y adolescentes en este país no tienen documento de identidad jurídica universal. Por tanto, hay un nivel de desprotección enorme. Esto lo hemos peleado por años, si no es que décadas, les diría yo. Ha habido una inversión fuertísima de dinero de los diferentes gobiernos para que se creara ese documento. El INE, los funcionarios en cada momento han argumentado que no, porque ellos tienen, y parte del recurso fuerte que tienen, tiene que ver con la credencial para votar, pero esa credencial es para votar y tiene una razón de ser de la cual también no me puedo extender ahora mucho, pero sí se entiende en el contexto en que surgió, pero la manera en que se desvirtuó y cómo lo utilizan para manejar, digamos, a su favor el hecho de que ellos nos dan la identidad política, es una cosa aberrante, porque en este país tendría que haber un documento que todos tuviéramos, independientemente de si sirve o no, digamos, independientemente de la cédula de votación, que es efectivamente el documento. Claro, lo ha acabado supliendo y lo que tendríamos que hacer es que, al contrario, la INE se extendiera y fuera ese documento y en todo caso sirviera para votar y para todo lo otro. Pero ahí hay una disputa política muy profunda. Por tanto, en el tema que le toques, vas a poder jalar hilos y empezar a ver que ahí se están peleando no solamente cuotas de poder, recursos multimillonarios, porque parte de lo que la ciudadanía nos quejamos desde hace mucho es por qué tiene tanto dinero los partidos políticos, además, olvídense de que si se los quitan una temporada o no, además de lo que ya de por sí reciben, lo que el INE les da por, digamos, por el recurso que ellos reciben para eso. Bueno, pues ¿por qué eso no se va a cuestionar? Y entonces, claro, estamos tocando un elemento en el cual significa no un reacomodo de fuerzas políticas. El INE no tendría que ser una fuerza política de entrada, es un árbitro que tendría que ser, si no invisible, el INE y el tribunal, ojo, la autoridad electoral, porque de repente, no, yo no lo dije, dicen los del INE, lo dijo el tribunal, esto de lo de muñequitas de Sololoy, recordarán, que es lo mismo que están haciendo ahorita con Claudia Sheinbaum en otra dimensión, ¿no? De meterle, digamos, limitantes jurídicos al actuar político de las mismas políticas. Bueno, pues es obviamente un punto en el cual están dándose atribuciones que no le corresponden a una autoridad electoral o en todo caso tendrían que, digamos, complementarlo con un actuar correcto de su parte, porque no lo estamos viendo así, lo vemos desequilibradamente. Entonces, a mí me parece que lo que se va a jugar hoy, y lo decía muy bien Renata, es no tanto que se va a aprobar la reforma, sino cómo se pone el tema en la mesa, y hoy sabemos y hablamos mucho más de lo que fue en su momento la reforma eléctrica y sabemos que hay cabilderos que se dedican a ver cómo compran a los propios políticos y hoy vamos a ver quiénes son los que también se compran a favor de mantener este status quo y nada de que el INE no se toca, no se tocan las prebendas y los privilegios de un sector enorme. La última cosa, y perdón que me extienda, yo lo sé, pero es que del INE conozco mucho. El INE sí se tiene que reformar. El INE ha hecho, vamos a darles el reconocimiento de origen porque no había nada. Bueno, el INE hace todo. Edita, publica por acá, hace seminarios. Bueno, ¿por qué el INE tendría que gastar en una reforma austera en eso y en todo caso sumarse a lo que otras instituciones que se dedican a eso y que hay muchas podrían hacer? Es un recurso que es importante. Y entonces, en cada punto puedes irle jalando. Si habláramos solo del voto desde el extranjero, agárrense, yo me quedo aquí 3 horas, porque ese es un modelo que está hecho para inhibir la participación electoral desde el exterior, así como está planteado hoy. Fin, y perdón que me extendí. No, Leti, muy bien, porque además ilustra y das muchos elementos de gran importancia, así es que no, ni te preocupes, eso siempre, pues casi nunca llegamos a los 3 temas, no sé si ahorita va a ser el caso, que vamos a estar nada más en 2 porque ya casi faltan 10 minutos, y bueno, le preguntaría a Ingrid si ella tiene algo adicional a este tema, ¿no? De disputa política en torno a la reforma electoral, ¿no?
que ya bien lo ha comentado Leti y tú y Renata, pues el día de hoy llegará a la Cámara de Diputados y mañana, ¿no? Mañana, que ya adquiere otra dimensión, lo estábamos comentando, pues será presentada en la mañanera. Y bueno, también escuchamos al presidente responder hace ratito sobre una posible movilización que se va a hacer el día de hoy ya en Cámara de Diputados en contra, ¿no? Del plan B. Y bueno, pues estamos también ante varias respuestas que pueda dar la oposición. ¿Qué decir sobre esto, querida Ingrid? No, absolutamente. Yo creo que el tema 3, adiós, porque esto está muy interesante. Lo que dice Leticia está genial. Por eso es otra, que siga hasta el final. Porque efectivamente el tema del INE hay que abordarlo desde una mayor profundidad que es simplemente pensar, ¿verdad?, que es una disputa entre el presidente y este conglomerado de señores que llevan ahí bastante tiempo y que están bastante aliados con la oposición, sino que tiene que ver con la institución electoral. Y cómo en este país la institución electoral es tan visible, porque, como bien dice Leticia, son entidades invisibles, no se habla de que no están en el centro de la conversación de los medios de comunicación, nunca, no debieran, ¿no? No debieran estar en ese lugar político, que es lo que sí ocurre acá. Y efectivamente tiene que ver con esto que bien dice Leticia respecto del documento universal. Es una locura pensar que quien te da tu carácter, digamos, de persona sujeta de derechos como miembro de una comunidad y de un país, sea el INE. O sea, nosotros en Chile tenemos un documento universal que no tiene nada que ver con la autoridad electoral, está totalmente separado. De hecho, la autoridad electoral nadie habla de ella, a menos que hayan elecciones, pero no se habla de ella en el sentido de que no confiamos, etcétera, sino que es como, sí, hay que meterse en la página del CERVEL, que se llama ya, porque te dan los resultados y ya. Y quienes componen esa autoridad no son importantes, da lo mismo, nadie se fija, etcétera. Entonces, el hecho de que acá sea tan relevante y estén permanentemente como tema, por supuesto que te habla de una institución que está totalmente politizada y que hay que repensar sus funciones, pero también hay que repensar en acotar ciertos elementos, ¿no? Y en ese sentido es el hecho de que el documento universal no provenga del INE es esencial, porque deja de hacerlo tan relevante, ¿no? Como para que te dé tu característica como persona que reside en una nación, eso es una locura. Y por otra parte, yo pensaba también en las reglas del juego de México, porque estábamos hablando, ¿cierto?, de que el INE se pone muy legalista en algunos aspectos, después se le olvida la ley, ¿no? Y cómo esta cosa anticipada de estarse candidateando, porque es verdad que estamos al año 2022 y tenemos permanentemente candidatos y promoción, eso es innegable. Yo no podría decir que los candidatos no se han promocionado durante este año, es una locura, ¿no? Y nadie debiera, pero históricamente siempre se ha hecho así. La oposición siempre ha hecho eso, desde antes, ¿cierto? Siempre ellos han soslayado la ley y han hecho lo que han querido y han promocionado cuando no se tiene que hacer y no les importa, porque la derecha en general, la derecha siempre es como de fake news y de no respeto a la ley, y así ganan elecciones, etcétera. Entonces, en realidad la izquierda también tiene que repensar, y yo creo que es algo bueno lo que se está haciendo, en términos de decir, bueno, ¿cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego son las que ha puesto la derecha históricamente, es decir, hacer precampañas anticipadamente, porque si no jugamos a reglas del juego, siempre ellos van a tener una ventaja. O sea, hay que ponerse en el mismo escenario y competir de igual a igual, porque la izquierda siempre está en desventaja respecto de la derecha, porque la derecha se apura, se salta la ley, ¿verdad? Hacen lo que quieren. Entonces, las reglas del juego, que yo veo que más que la ley escrita, la ley es las reglas del juego, cómo se ha jugado el juego político durante todos estos años, aun cuando no sea, o sea distinto de lo que dice la ley. Son las reglas del juego que hay que jugar, porque si no se hace pre-campaña, lo va a hacer la derecha. Si no se pone es Claudia hashtag, lo va a hacer la derecha, y lo hace, y no le importa. Entonces, la verdad es que a eso me refiero cuando la ley no es tan importante, porque más bien es la costumbre. Yo apelaría a la costumbre. Y la costumbre acá es, efectivamente, hacer pre-campaña y estar 2 años antes de la elección visitando lugares, etcétera, que por supuesto, como bien dice Leticia, ahí hay que cuestionar también si esta corcholata o estas personas que quieren postularse como presidente, efectivamente están dejando o no sus funciones de lado para hacer la campaña. Ese es todo un tema y habrá que estar con lupa mirando no solo a Claudia Sheinbaum, y ahí estoy con Renata, sino que también a los demás. Sobre todo Marcelo, que también
ahora se lanza y que probablemente va a empezar a visitar lugares, etcétera, y ver si descuida o no sus funciones. O sea, eso es importante, ¿no? Y en realidad, claro, está todo vinculado y esta nueva reforma que se va a sacar igual, va a pasar exactamente lo mismo que se ha hecho con las otras reformas del presidente. Es decir, vamos a ver quiénes son los traidores, vamos a ver quiénes apoyan, y el costo político que va a tener para los traidores, que probablemente se van a hacer unos murales gigantes con sus caras, ¿verdad? Estos son los traidores, que es lo que se ha hecho hasta ahora, y que es como la gente juzgará. El pueblo verá, y pongamos sus imágenes y veamos quién defiende al INE y quién no, y que quede muy documentado quiénes estuvieron de un lado de la historia y quiénes estuvieron del otro lado de la historia. Es la mejor técnica un poco para generar los cambios, ¿no? No hay de otra. Así que a mí me parece que ese proceso bastante transparente, en el sentido de ver cómo se vota, sí sirve, y probablemente vamos a ver nuevamente estos carteles de traidores de la nación y qué sé yo, ¿no? Gracias, mi querida Ingrid, gracias. Renata Turrent, bueno, me parece que tal vez no se ha como dimensionado mucho este asunto del plan B. Lo que queda claro es que el plan A no pasa, ¿no? Y con todas y entendemos por qué la oposición no quiere que pase. Y creo que hay independientemente de que haya millones de simpatizantes del presidente López Obrador y que respaldan esta propuesta, pues van a quedar los 500 diputados y no se va a modificar prácticamente nada del INE, y me parece que tendríamos que centrarnos muchísimo en los planteamientos de lo que es viable. Vamos a ver en qué consiste. En Monreal, precisamente ahora que daba sus explicaciones y que anunciaba que pues si no había un respeto a su dignidad y esas cosas, se iba a otro partido, él dio ya varios elementos, varias pistas de lo que la información que le ha llegado de este plan B. Este plan B, hasta donde se entiende, pues puede ser avalado por mayoría simple y no por mayoría calificada. Por eso es que lo van a implementar, algo así como sucedió con la ley minera, la reforma a la ley minera, cuando no se logró. ¿Qué posibilidades le ves a esta propuesta de reforma que sabíamos o se sabe también que aún dentro de Morena ha generado rispideces y pugnas? Y la otra pregunta que te haría, Renata, tiene que ver con, se habla mucho de que los dados están cargados hacia Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu valoración sobre ese punto? Bueno, del primer punto, el presidente también ya había adelantado que le interesaban dos cosas. La primera es el financiamiento, que al INE, que en ese sentido, pues ahí sí, quien tenga mayoría en la Cámara de Diputados, pues siempre ha tenido como mucho control en cuanto a cuánto se le puede otorgar al INE o no, ¿no? Recordar que el INE manda su propuesta de presupuesto, pero la Cámara de Diputados lo aprueba o no, ¿no? El presupuesto pasado, ¿se acuerdan? Todo esta pues show, berrinche que hizo el INE porque le bajaron 4,000 millones y que entonces a partir de eso dijeron que por eso no podían hacer la consulta popular, la revocación de mandato de manera correcta y poner el número de casillas que necesitaban, cosa que pues claramente la mayoría de nosotros no creímos, y más bien fue una operación política por parte del INE para obstaculizar la revocación de mandato. Tanto es cierto que ahí tenemos a Lorenzo Córdoba, mandé el video hace ratito, pero si no ahorita lo pongo en el chat y lo pueden ver, argumentando por qué la consulta popular de los expresidentes era totalmente innecesaria, y cuando es, en teoría, quien tendría que estar literalmente en su trabajo, en sus responsabilidades laborales, está la profundización de la democracia. Si él no entiende la profundización de la democracia como
entre otras cosas, las consultas populares bien ejercidas, pues, bueno, no entiendo por dónde, de su cabeza, en dónde cómo se cree que se profundiza la democracia, además de que sea un derecho constitucional de los mexicanos, ¿no? Eso nada más como un pequeño detalle. Ahora, y bueno, y a eso aunado a Ciro Murayama, que también estaba celebrando y aplaudiendo en Twitter abiertamente que no hubiera consultas populares en el 23 porque se pasó la fecha. Es de verdad un escándalo que los consejeros estén abiertamente diciendo eso. Entonces, este financiamiento, insisto, pues esas facultades ya las tiene el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados, pero sería interesante ver de qué forma pondrán en la ley para que se blinden, o por lo menos parcialmente se blinden, en caso de que la Cámara de Diputados se voltee, ¿no? Porque en ese momento pues pierdes el poder de obligar al INE a tener cierta austeridad. Y la otra parte que mencionó el presidente, o que ha estado mencionando, es la compra de votos. Ahí sí me tiene totalmente cegada, no tengo ni idea cómo podrán proponer alguna ley que pudiera hacer eso. Entonces será muy interesante verlo mañana. A mí lo que sí me hubiera gustado ver, que creo que ya no se va a poder incluir, porque ahorita quizá Ingrid nos pueda dar más luz, es que en estas leyes, en estas iniciativas de leyes se pudiera incentivar o obligar al INE a que hiciera un mejor trabajo en cuanto al voto extranjero. Porque es un escándalo, ¿no? La dificultad, yo viví en Los Ángeles muchísimo tiempo y jamás pude votar, ¿no? O sea, es imposible votar de lejos. De verdad, la gente que lo hace es porque tiene una perseverancia tremenda, es una restricción al voto obvia y clara, y es una violación a los derechos de los migrantes, ¿no? De los mexicanos que residen en el exterior. Entonces, eso sería algo que a mí me hubiera gustado ver, aunque sean estas reformas, pero me parece que sí que no es tan fácil hacerlo yo no soy abogada, en una iniciativa de reforma legal, sino tendría que venir en la constitucional, que sí que venía, ¿no? Esto en la propuesta, en la iniciativa de reforma. Y por último, de los dados cargados, yo aquí siempre me parece muy curioso que se diga que los dados, no, obviamente no tú, Ernesto, sino que Marcelo u otros compañeros de Morena argumenten que los dados están cargados hacia Claudia Sheinbaum, cuando los dados nunca han estado cargados para las mujeres, nunca, en ningún ámbito, pero mucho menos en la política. Entonces, como esa cuestión de piso parejo a mí siempre me pareció muy irónica, ¿no? Que todos los hombres salían a decir, no hay piso parejo. Señores, no hay piso parejo, pero nunca ha habido piso parejo para las mujeres. Muestra de esto es cómo se trata la oposición, cómo trata la oposición en los medios de comunicación. Basta ver la cobertura mediática que le dan a Claudia Sheinbaum y cómo no tocan a Marcelo Ebrard. Es increíble, nunca lo han tocado. Yo escuché a algunos de los monrealistas, que no voy a mencionar por nombre, que ya se han mencionado en esta misma mesa, argumentar cuando pasó lo de la línea 12, que acusar a Claudia Sheinbaum por tener ahí como alianzas mediáticas y de no tocar al ingeniero Slim, y acusar al ingeniero Slim de lo de la línea 12, pero al mismo tiempo no tocar a Marcelo. Y es como, señor, pues, ¿cuándo crees que Slim hizo el tema? O sea, si estás acusando a Slim, tienes que acusar a Marcelo, ¿no? Si no, y a Mancera. Y a Mancera, exacto. Los dejaron limpios. Nunca tocan en ese tema, pero en ningún tema tocan a Marcelo. Entonces, ver a los medios de comunicación cómo cubren a Claudia, para mí es un termómetro muy claro de con quién está la oposición, ¿no? Y dos, un poco lo que yo decía anteriormente, creo que para bien la gestión de Claudia Sheinbaum se ha evaluado con lupa, y qué bueno que se le exija, que se evalúe qué es lo que ha hecho en la Ciudad de México y qué es lo que propone para trasladar su gestión de la Ciudad de México a nivel nacional. Perfecto. Pero esa misma vara no se le pone tampoco ni a Marcelo, ni mucho menos a Adán, ¿no? Yeah. Entonces, a mí el piso parejo, pues me parece que nunca ha sido, pero nunca ha sido para las mujeres, y sobre todo es curioso que cuando hay la primera vez que hay una mujer que tiene posibilidades reales de ser presidenta, que ese sea el argumento, ¿no? Pues bueno, miren, se nos acabó ya el tiempo, dejaríamos
tal vez unos 3 minutitos más para que ustedes puedan cerrar con lo que ustedes quieran, mi querida Ingrid y Leticia. Sí, yo creo que, bueno, más allá de que hay comentarios de la audiencia, por ejemplo, Sofía Fernández, que pues, lleva varios mensajes ahí diciendo, no, es que sí, ustedes son, están con Claudia Sheinbaum, se ve que aquí le subsidia a Claudia Sheinbaum, David Castro, Ledesma, claro que está la cargada a favor de Claudia, no finjas, ya me dijeron que estoy fingiendo aquí todo, en fin, ni modos, de todo hay en la Ya tuvimos que despintar la barda, ¿no? ya tuvimos que despintar la barda. Yo sí estoy abiertamente con Claudia, yo sí lo No. digo abiertamente, nada más, como por cuestiones de transparencia. Claramente, yo estoy totalmente abierta con Claudia. Yo creo que ay, ¿qué pasó? Prestaste, corazón. Aquí estamos, aquí estamos. Ay, perdón, es que Todo perfecto. Sí, bueno, sí. nada más yo comentar al respecto. Creo que deberíamos de abrir un espacio, a lo mejor para hablar de cada uno de los personajes políticos que están contendiendo por Morena y que posiblemente puedan ser la siguiente presidenta o presidente de nuestro país y dedicar un espacio, porque yo creo que es distinto hablar de que evidentemente los medios corporativos pues no están con Claudia Sheinbaum, están más con Marcelo Ebrard, pero dentro de Morena, incluyendo el presidente, sí hay una preferencia, me parece, hacia Claudia Sheinbaum. Entonces es como tratar de estar equilibrando en un lado y en otro. En fin, son apreciaciones, por eso creo que habría que dedicarle un programa para cada uno de estos personajes. Así que más allá de que quedemos quedemos emplazadas y emplazados para eso, pues Ingrid y Leticia, ¿con qué cerrarían? Ingrid. Ya, bueno, sí, necesitamos un programa para hablar de todo esto, yo creo, ¿ah? Estoy con Renata en el sentido de que efectivamente Marcelo Ebrard es alguien que ha estado muy protegido por los medios de comunicación. Eh, Todo lo que ocurre o ocurrirá termina siendo responsabilidad de otros y no de él. Y en ese sentido, por supuesto que está desequilibrada la cancha desde ese lugar. Y por la otra parte estoy con Ernesto, ¿no? También siento que desde la presidencia y desde Morena hay obviamente un piso más fuerte para Claudia que para el resto de estos postulantes, ¿no? Ni hablar de Monreal y el otro, pero en el sentido de entre Claudia y Marcelo, que yo veo que por ahí va más la cosa. Y efectivamente es bien curioso que Marcelo Ebrard nadie le diga nada, nadie muestre nada, digamos, y se cuestione a Claudia Sheinbaum permanentemente de que la línea 12, porque en realidad ahí hay responsabilidades muy compartidas, pero mediáticamente la narrativa ha estado muy articulada en defensa de Marcelo. Y por eso yo insisto en que Marcelo bien podría ser un candidato de la oposición. No solo por sus ideas, que me parecen muy neoliberales, y lo vuelvo a decir, ¿no? Es un gerente general, un CEO, y no sé cuánto pudiera él seguir el proyecto obradorista. No me parece alguien que pudiera ser un continuador de eso. Y quizás podría ser perfectamente de la oposición, sobre todo considerando que los medios que lo protegen son medios de derecha. Entonces ahí, ¿no? Hay cosas cuestionables. Por otra parte, muy cortito, respecto del sistema de elecciones, y ahí a lo que decía Ernesto antes, esto de la encuesta, sí es algo opaco porque uno no sabe bien cómo es el sistema, etcétera. En Chile nosotros tenemos primarias, donde las personas salen a votar, digamos, por distintos candidatos de bloques partidistas, y se elige uno por mayoría. Y me parece que es un sistema bastante más transparente, porque es la gente la que vota directo. Y si se hiciera así, yo estoy segura que en Morena saldría perfectamente Claudia Sheinbaum, siento que tiene mucho más apoyo. Por lo tanto, esto de la encuesta, de alguna manera genera esta opacidad que nunca es, uy, apareció algo en mi pantalla, que nunca es algo positivo, ¿no? Que sea opaco la forma de elegir a candidato. Por eso yo insisto que, bueno, el sistema de las primarias a mí siempre me ha parecido como un poco más transparente, aunque por supuesto que también tiene sus cosas, ¿no? En términos del voto en el extranjero, que decía Renata, efectivamente el voto en el extranjero se puede dificultar o no dependiendo de quién esté a cargo o no. Es decir, por ejemplo, nosotros en Chile, cuando estaba la derecha a cargo un poco de la organización de las elecciones, ponían las casillas en lugares donde era imposible ir y tenías que agarrar un avión para ir a un lugar, o sea, para desincentivar, ¿no? Y cuando estaba a la izquierda, bueno, se ponen más casillas, es algo como
no sé si puede quedar tan plasmado en la ley, pero tiene que ver como con la organización más bien de cómo se hace, ¿no? Y claro que por supuesto hay que regularlo porque entorpece profundamente la capacidad de votar de las personas, sobre todo considerando que México en particular, distinto de otros países, tiene muchos habitantes viviendo en otros países, o sea, la comunidad mexicana en Estados Unidos es tan grande que por supuesto debieran votar de igual a igual con la comunidad que está aquí en el territorio nacional. Y en ese sentido es una particularidad. No todos los países tienen comunidades tan grandes viviendo en el extranjero como esta. Entonces el voto en el extranjero aquí es vital, súper importante, y por supuesto que ahí hay algo que quedó sin regularse en este proyecto de ley, que solamente va a tocar 3 puntos y no es lo mismo que el proyecto que se había enviado de reforma de ley. Lamentablemente va a haber que de alguna manera ir supliendo a través de otros marcos legales, leyes pequeñas, regulaciones, reglamentos u otros. Y para terminar, solamente aclarar esto cuando yo digo que se viola la ley, violemos la ley, no estoy diciendo que violemos la ley, ¿ya? Anora Bri, que me preguntaba, y que es una buena pregunta, de no debiéramos hacer que todos cumplamos con la ley y todos respeten mundo ideal. Me encantaría, precioso, un paraíso en la tierra, pero lamentablemente así no funciona. Hemos visto por la experiencia latinoamericana cómo las derechas latinoamericanas en general se han quedado siempre con el poder a partir de romper las reglas, romper la ley, generar ciertos abusos a todo el sistema. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué hace la izquierda frente a eso? Ya que la derecha no va a cumplir con la ley porque es un hecho y va a ser corrupta y van a hacer sus cosas tránsfugas que siempre han hecho, ¿qué hace la izquierda? La izquierda se queda en el lugar del buenito, portándose bien y cumpliendo con todas las normas y dejando que la derecha haga lo que quiera o no. Y yo siento que en este mandato de López Obrador muchas cosas se han hecho así, en el sentido de, mira, esto ha sido siempre así, yo por lo tanto voy a actuar según la costumbre, me voy a saltar algunas normas, pero para estar de igual a igual, porque si no, siempre vamos a estar en detrimento si nos quedamos sentados cumpliendo las normas y siendo súper buenos, porque a la derecha no la vamos a convencer. Es solo una cosa práctica. Por supuesto que sería fantástico, estupendo que la derecha cumpliera con las normas y las leyes, pero sabemos que eso está difícil. Ahí lo dejo. Muchas gracias, querida Ingrid. Pues ya son las 11:10 y también tenemos que seguir en las otras entrevistas. Entonces, Leti, si quieres cerrar algo en unos minutitos, sé que es tu tema, ¿no? También, No. pero entonces... No, muy breve, porque obviamente cada tema es apasionante. Solamente decir a propósito del chat que me puse a ver tantito, a mí me decían que yo le voy a hablar. No, miren, yo nada más quiero aclarar una cosa. Yo creo que lo que está en juego desde mi perspectiva es un proyecto político que apunta a una cuestión más solidaria y que contempla a la inmensa mayoría. Que ese gran paso se ha dado gracias justamente al cambio histórico que estamos viviendo y por tanto, para mí, lo importante es que salga fortalecido cualquiera de los candidatos que al final queden en esta transparencia de la que hablaba Ernesto, también en la selección en este partido, en el caso de Morena, de cómo se vaya a dar, que nos quede, no, digamos, los que estamos dentro, los que estamos fuera, podamos tener la certeza de cómo se hace y que en ese sentido, pues también que nuestras críticas puedan ser como muy puntuales para poder, bueno, señalar, porque creo que estamos viviendo un momento excepcionalmente interesante. Y ojo, nada está ganado tampoco porque nada más para dejarlo ahí en el aire, porque acuérdense que se aprobó esto de que se pueden dar 12 días de vacaciones desde el primer año de trabajo, pero están a punto de dejarlo en como estaba antes y por tanto no hay ningún cambio. Se nos vende una cosa, se aplaude, se ven como cambios históricos y luego o te lo retachan vía el amparo en la Suprema Corte incluso, digamos, ahí ya serían palabras mayores, pero digamos, se va deteniendo. Entonces, es una cosa en la que estamos en una lucha realmente frontal contra el poder político que se niega a dar derechos a la inmensa mayoría de la población de este país y no es que se logra dar el avance en el Congreso o en esto que se decía en el mismo Senado, como los articuladores políticos y sin embargo, no se concreta. Hay que estar muy atentos porque creo que eso es parte también del escenario político contemporáneo. Y de los demás temas ya hablaremos mucho. Muchas gracias. Leti, también acabas de poner un tema que me parece que hay que discutirlo porque finalmente está actuando ahí la lucha de clases, ¿no? También ahora que estaba leyendo esto de la reducción, ¿no? De los días que no quieren dar ellos y que ya estaba aprobado, pues finalmente es eso, ¿no? Es una disputa que hay entre la clase trabajadora y los patrones por no dar vacaciones y por no pagar las prestaciones y por no pagar más salarios. Así es que, pues sí, estamos... Y mira, nada más una cuestión que
creo que es importante con el artículo que el documento que tú hiciste sobre salarios mínimos. O sea, ¿qué nivel de miserables han sido nuestra clase pudiente, vamos a decirlo así? Que se está discutiendo algo que es realmente, digamos, anacrónico a lo que tendría que ser el momento actual del país tan inmenso y tan rico que somos. Entonces, eso es lo que dejaría yo ahí en la mesa para el debate que siga. Pues seguimos, queridas. Un abrazo y muy lindo día, Leti, Renata. Un abrazo. Un abrazo. Comandantas, hasta pronto.